Son las 7 de la noche con 13 minutos, pero también si hablamos de niños, es importante señalar que la vacunación va a ser como una acción previa para que ellos puedan regresar a las clases. Se espera antes de abril, ojalá sea así, que no haya más reprogramaciones. Pero también hay un dato importante, porque durante la pandemia muchos niños se han cambiado de colegios privados a colegios nacionales. Y ahora, según se indica, solo el 15% de estos alumnos que pasaron a colegios públicos volverán a instituciones privadas por el alza en el precio de las pensiones. Estamos con Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRIL. Con él vamos a conversar al respecto. ¿Cómo está, señor Palomino? Bienvenido a RPP. Buenas noches, Noemí y Omar. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo ve este panorama? Ya han iniciado el proceso de matrículas. ¿En qué etapa estamos actualmente? Bueno, estamos ya casi a un 70% del proceso de matrícula, con la certeza de las cifras que nuestros asociados nos dan. Puedo mencionar de que es muchísimo más el número de alumnos que han regresado a las escuelas privadas, oscila más o menos en un 40%, y el otro 60% de los 250.000 niños que emigraron también quisieran regresar, pero se ven con el tema económico como factor para no regresar. Ellos ya comprobaron la pésima calidad de la educación pública y desean regresar a la educación privada, pero su economía no les permite. ¿Cómo está, señor Palomino? Mar Mariluz lo saluda. ¿Qué ha pasado con los precios o qué va a pasar en realidad con las pensiones, con la matrícula, y si esto tiene que ver justamente con la poca capacidad de pago que pueden tener estos padres de familia en este momento debido a la pandemia? Pero por favor me contesta después de escuchar a los anunciantes. 7:17, estamos conversando esta noche con Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, porque estamos acercándonos ya a ese anhelado retorno a las clases presenciales o semipresenciales, y también nos tenemos que preparar. Hay muchos estudiantes que van a regresar a las instituciones privadas, pero hay otros que no lo van a hacer por factores económicos. Omar, tenías una pregunta pendiente. Así es, y esto tenía que ver con el alza quizá de las pensiones, el alza de las matrículas, ¿qué es lo que se va a ver este año en particular? Porque ya probablemente esto se anunció con algunos meses de anticipación, señor Palomino. Claro, de acuerdo a la normatividad, nosotros ya hemos dado los costos de la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la virtual al 100%. Más bien estamos preocupados porque con la última resolución ministerial solamente está contemplando la educación virtual para alumnos que tienen problemas de salud y no para los que así lo deseen. Y hay un 30% de padres de familia que están requiriendo la educación virtual al 100%. Aún así la pandemia termine el día de mañana, ellos han decidido que sus hijos van a asistir el año 2022 de manera virtual. Obviamente son familias que han sido duramente golpeadas, claro, que han tenido pérdidas, contagios masivos y no quieren exponer a sus hijos. Eso nos preocupa realmente. Esta educación virtual, en todo caso, que sí se va a dar para algunos casos excepcionales, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo está la organización para este regreso a clases? ¿Va a ser el mismo docente quien va a preparar las clases para brindárselas de forma virtual a los niños? ¿Va a ser diferenciado en el mismo horario? ¿Cómo nos preparamos para esto? Tendría que ser, y nos estamos preparando para dar una educación híbrida. Si tenemos un alumno que tiene enfermedades previas y no puede asistir al colegio, entonces las clases presenciales son retransmitidas de manera simultánea al alumno que esté en su casa. Entonces, si nosotros nos estamos equipando y nos estamos preparando para dar esa educación de manera simultánea, presencial y virtual, por una cuestión de respetar el derecho que tienen los padres de familia de elegir la modalidad en la que estudian sus hijos, por un tema también de reducir el aforo para evitar los contagios, considerando que el 76% de los colegios privados del Perú son colegios pequeños, ¿no?
se debería formalizar la educación virtual, que sea el padre de familia y el colegio que escoja aquel colegio grande que pueda dar educación presencial porque reúne la infraestructura, que lo dé. Pero de acuerdo a los estudios y a las estadísticas, el 76% de colegios privados del país son pequeños. ¿Y qué dicen justamente los protocolos? Porque nos queda claro con la normativa que ya publicó el Ministerio de Educación de cómo va a ser llevado esto en la educación pública, pero ¿cómo se va a llevar en la educación privada? Es decir, si yo como padre de familia quiero que mi hijo acuda de lunes a viernes de manera presencial y en las horas que determine el colegio, ¿va a poder hacerlo o va a tener que haber días presenciales, días que vaya a la casa a hacerlo de manera virtual? ¿Esto va a quedar a discreción de cada colegio privado? La norma es general para privados y públicos, solamente formaliza la educación virtual para aquellos niños que tienen enfermedades previas y da la opción de la presencialidad y la semipresencialidad. El colegio elige, ¿no?, si da un día presencial y 4 días virtuales, o 2 días presenciales y 3 días virtuales, elige. Nosotros, frente a esta normatividad, lo que estamos haciendo es irnos al lado más seguro. ¿Cuál es el lado más seguro? Dar un día de presencialidad y 4 días de virtualidad. Y en función a que vayamos obteniendo experiencia en los protocolos, obviamente experiencias exitosas, 0 contagios, iremos incrementando el siguiente mes a 2 días y así sucesivamente. ¿Y la infraestructura está preparada? ¿Se ha visto de pronto la posibilidad de enseñar en algunos espacios abiertos? ¿Cómo están viendo ese tema que también es importante, no? Esa es la problemática, y si hablamos de pandemia no solamente hablamos de la infraestructura de la educación privada, que como mencioné el 76% de los colegios son colegios pequeños, sino la infraestructura de la educación pública, que 17.000 colegios tienen que demolerse, no refaccionarse, tienen que demolerse para seguir funcionando. Entonces nos parece realmente equivocado no formalizar la educación virtual porque es la salida para aquellos colegios que no están preparados, tanto públicos como privados, para que el aforo baje y se pueda ir de manera gradual. Y principalmente se respete la libertad del padre de familia de velar por la seguridad de su hijo y elegir la modalidad de estudios en esta pandemia. ¿Y cuánto puede ser, perdón, solo para ver la diferencia, cuál puede ser la diferencia de precios para un padre en promedio, porque cada colegio tiene su esquema de costos, entre la educación presencial y la educación virtual en este contexto? Es más o menos un 25 al 30%. Obviamente. ¿Y cuánto por ciento? Sí, conviene, solamente este punto. ¿Cuánto por ciento de colegios, si hablamos de infraestructura, no están preparados para el retorno a clases? Todos estamos preparados, pero para un grado de presencialidad o de virtualidad. Obviamente que hay colegios muy pequeñitos que deberían estar en la virtualidad al 100%, ¿no? Y hay un 30% de padres de familia en educación privada que ha elegido para el año 2022 la educación virtual. ¿Y cuántos de esos colegios son esos pequeñitos que usted dice que no están preparados para recibir de forma presencial a sus estudiantes? Un 30% de colegios deberían seguir dando la educación virtual y quieren seguir dando la educación virtual, sino que la norma no les permite, ¿no? Y eso podría generar que los padres de familia, al no tener la oportunidad de mandar virtualmente a sus hijos, prefieran que se queden en su casa sin estudiar, porque no los van a exponer. ¿Y estos son los colegios que están en riesgo de cerrar debido a esto justamente? El riesgo de cerrar ya se dio en el año 2020 y el 2021. Los colegios que están quedando después del cierre masivo que hubo en esos años son colegios que tienen cierta infraestructura, ¿no?, que han sido bien gestionados
y por ende han podido soportar esta crisis. Perfecto, muchísimas gracias, señor Palomino, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, 7:25 de la noche.